Sin más, entonces, preámbulos, los quiero invitar a que el título de lo que voy a presentar hoy día es La predicación en la plantación y revitalización de iglesias. Entonces, un taller sobre predicación y entrega de mensajes bíblicos, ¿ya? Entonces, la idea aquí es poder compartir algo que para mí, por lo menos, ha sido muy importante en este proceso que ya van a ser 6 años desde que iniciamos el proceso de la plantación de la iglesia, que actualmente es la 12ª, de Iglesia 1. Y cuando nosotros iniciamos este proceso, incluso el proceso comienza un poco antes, con la inquietud, con el anhelo, el deseo, el conversarlo con colegas, con pastores. Luego vino el momento definitivo, que fue presentar el proyecto al presbiterio. Y si el presbiterio estaba de acuerdo, porque igual tenía un poquito esta cosa como polémica, ¿no? Nosotros dividimos muy geográficamente las plantaciones de iglesia. Es algo propio no solo de los presbiterianos, sino también de las iglesias históricas en general. Anglicanos, luteranos también tienden mucho a tener este concepto de parroquia, que no es un concepto para nada malo ni negativo, creo que tiene muchas cosas positivas. Pero ahí entraba el problema, o sea, ¿cómo va a plantar una iglesia en el centro si ya hay una iglesia en el centro? Esta, ¿cierto? Entonces, necesitábamos evidentemente que el presbiterio, o como nosotros lo entendemos como presbiterianos, que el Señor, el Espíritu Santo, a través del presbiterio nos dijera si quería eso o no. Entonces, cuando planteamos esto, más encima con un esquema de vamos a hacer una iglesia multisitio, y la gente como que mirando dijo, ¿qué es eso? Y así fue como fue aprobado por unanimidad, porque no lo entendieron. No creo. La verdad es que ahí después pueden preguntar más detalles. Pastor David estaba presente en esa reunión. Fue aquí mismo, fue una asamblea presbiterio aquí en la primera. Y la verdad es que hubo preguntas, lógicamente, pero nosotros abrimos todo, dijimos, esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Esto es lo que nos gustaría hacer. Y la verdad es que el presbiterio dio su aprobación 100% al proyecto, y desde ese punto en adelante entonces entendimos que era la voluntad del Señor que iniciáramos. Y fue así como durante ese año reunimos al grupo base. Ya habíamos reunido un poquito a este grupo para preparar un proyecto, pero ahí ya empezamos a llamarnos un grupo base. Estuvimos trabajando durante un buen tiempo y nos sentimos desafiados a un montón de cosas, porque una de las cosas es decir, sí, estamos geográficamente en el mismo barrio donde ya hay otra iglesia tal vez, pero la verdad es que vamos a alcanzar a gente que no es la gente que iría a esa iglesia. Vamos a buscar a un grupo étnico, por así decirlo, pensemos misiológicamente, que es distinto. Y eso representó un montón de desafíos para mí personalmente. Debo agradecer al Señor que tuve una formación sólida en el seminario donde yo me formé con respecto a la predicación bíblica, con respecto a la exégesis, y traía esos elementos que por la gracia del Señor me habían sido dados en la oportunidad de haber estudiado en el seminario. Pero ahora venía el momento de decir, ok, ¿cómo lo voy a aplicar todo esto? Porque eso sí, el seminario no me dio nada, ni siquiera una pista. ¿Cómo plantar en un contexto secularizado? Ni siquiera una pista yo tuve en el seminario de eso. O sea, nada, de verdad. El Señor es testigo de que estoy haciendo el mejor esfuerzo. Si es que estoy equivocado es porque me olvidé. Pero he tratado de acordarme varias veces y no me acuerdo de que me hayan enseñado sobre plantación de iglesia en contexto secularizado, ni siquiera una clase. Entonces, y yo no sabía que tenía desafíos propios esto, que los tuvimos que enfrentar ahí día a día, digamos. Un maestro y que nos enseñó mucho indirectamente a través de sus libros fue Tim Keller, ¿ya? Luego tuvimos la oportunidad de poder tener un curso donde tuve también clases con él, pero aprendí más de sus libros, debo ser honesto con ustedes. Entonces es medio Asperger él. Entonces, no, en serio. Así que eso. Así que lo que nosotros aprendimos con este proceso es lo que yo quiero transmitir. Entonces, yo voy a proponer lo siguiente. Si me ayuda, por favor, Luis. La tarea de predicar la palabra de Dios, entendámosla como lanzar una flecha al corazón. ¿Les parece? ¿Ya? Vamos a hacer un juego de metáforas aquí, ¿sí? Entonces, lanzar una flecha directa al corazón. ¿Cómo? Katniss Everdeen, la más grande arquera de la historia, ¿sí? De la historia humana, ¿sí? Si bien es un personaje de ficción, pero queremos creer que en algún lugar existe, ¿cierto? Katniss Everdeen. Y lo que nosotros
lo que yo quiero proponer es que hay que lanzar una flecha directo al corazón, de eso se trata. En esta flecha nosotros queremos que la palabra del Señor entre al corazón de las personas y ahí produzca el efecto que tiene que producir. Y aquí nosotros sabemos claramente, estamos en esta reflexión, como decía el pastor Vladi, ¿cierto? Donde cada uno de ustedes que no son de la iglesia presbiteriana son muy bienvenidos a estar aquí con nosotros, nos encanta que estén aquí, pero es una reflexión que estamos haciendo aquí como presbiterianos y no nos vamos a negar nuestros colores, digamos. Sabemos que la palabra de Dios viene para dos cosas, para condenar al réprobo y para convertir al escogido. ¿Sí o no? Tenemos plena certeza de eso, sabemos que es bíblico eso. Entonces, nosotros sabemos, sin embargo, hay que disparar esa flecha al corazón. Entonces, ¿cómo es una flecha? Así es una flecha. ¿Las conocían? Es una flecha. Básicamente, dos cosas tendría la flecha que la componen, así estoy simplificando, pero está la cabeza y una palabrita que aprendí hace poco, astil. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? El astil. Yo busqué, porque me dio la impresión que tal vez podría ser astil, pero parece que no, es astil. ¿Ya? Efectivamente. Entonces, la cabeza y el astil. El astil es el palito, la vara, que con esas plumas atrás le va a ayudar entonces a tomar dirección. ¿Sí? Así que estos son los dos elementos de una flecha. Pero para lanzar una flecha directa al corazón necesito no solamente la flecha, necesito también, y aquí nuevamente Katniss nos va a ayudar, ¿cierto? Ya está modelando, fijar la mira, ¿cierto? Hay que fijar la mira, obviamente tensar el arco y todo ese acto, todo eso resumámoslo en fijar la mira. Cuando tú tomas la flecha, tensas el arco. Y el arco, necesitamos un arco. Así que simplifiquemos, 4 elementos, ¿ya? ¿Me parece? 4 elementos. Tal cual como tierra, agua, aire. Qué pagano, ¿no? Bien. Así que vamos al primer elemento. ¿Les parece? El primer elemento, hay que preparar la cabeza de flecha. Recordemos, queremos que esa cabeza de flecha entre el corazón. Esa es la palabra del Señor. ¿Sí? Así que la cabeza de flecha es lo que tiene que entrar al corazón. Ahí está la clave, en la cabeza de flecha está incluso si queremos pensar en estas flechas más modernas, así como compadre, no sé cómo se llama, el de los Avengers, que dispara flechas, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ok, ¿cómo se llama? Y él tiene no sé para qué pregunto, si igual no voy a... él tiene una flecha, ¿cierto? Que tiene como un dispositivo así que explota. Ok, qué bonito. Entonces, nosotros queremos que eso llegue a su objetivo. Entonces yo tengo que preparar bien mi cabeza de flecha, asegurarme que esté libre y limpio de otros elementos que son ajenos y que le van a quitar a esa flecha, ¿cierto? La pureza que debe tener. Debe ser una piedra pura, bien pulida, ¿sí? Eso es estudiar el texto. Porque esa es la cabeza de flecha y eso es lo central, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el texto, yo quiero que la palabra de Dios penetre el corazón. Yo tengo ese objetivo. Entonces, tengo que estudiar el texto. Esto implica, obviamente, exégesis. ¿Sí? ¿Qué es la exégesis? Es la ciencia y arte, dicen algunos autores también, es entre ciencia y arte, pero yo creo que más ciencia que arte, de desentrañar el sentido de un texto bíblico. Esto es muy importante, porque tenemos abundantes predicaciones donde los predicadores quieren transmitir una idea y el texto bíblico es una excusa, ¿cierto? Entonces viene y dice así, yo quiero hablar sobre esto, este texto bíblico me sirve, lo saco de contexto, lo interpreto a mi manera y es como meter el texto bíblico en una camisa de fuerza. Eso se llama eisegesis, dicen los expertos como el profe de exégesis que está aquí presente, ¿sí? Eso se llama eisegesis, que es todo lo contrario, que es meterle al texto un sentido que no tiene. Y estamos llenos de eso, ¿no, hermano? ¿Sí o no? ¿Han visto cosas en YouTube sobre eso, no? ¿Han visto enlace? No todo en enlace, seamos justos, pero una gran cantidad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que uno ve en enlace? Uno pone enlace y los compadres metiéndole al texto lo que no está ahí, pero solo ellos vieron. Ellos vieron en el texto eso que nadie más vio, nadie nunca vio, ni Spurgeon, ni Calvino, nadie vio lo que ellos, pero ellos lo ven. Ellos lo ven. Porque están obviamente haciendo todo lo contrario de la exégesis. La exégesis es sacar del texto el sentido que él tiene. Entonces eso hay que hacerlo. Yo no voy a entrar aquí en mayor detalle, pero yo voy a pensar aquí. ¿Qué pasa
con cómo yo estudio el texto. Entonces yo voy a dar algunas cosas más allá de la técnica de la exégesis que es compleja, es difícil y requiere años de entrenamiento, y entre otras cosas también la exégesis, como se entiende en el contexto reformado, como lo entendió Calvino, requiere también de parte del ministro y del pastor y de quien va a predicar, idealmente conocimiento de las lenguas originales, ¿sí? Entonces es ideal que eso esté como un elemento presente. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces si yo no tengo conocimiento de las lenguas generales, de las lenguas originales, ¿qué hago, digamos? ¿Sí? ¿No puedo entonces predicar la palabra? ¿No puedo presentar el texto? No, no estamos diciendo eso. Ahí es donde tal vez algunos elementos nos pueden servir. Hay que comprender el texto y aplicarlo a la propia vida. O sea, esta flecha tú tienes que pulirla. Y la cabeza de flecha, para pulirla, tienes que... disculpe que me está mirando un niño. Entonces, para pulir la cabeza de flecha, tú tienes que dedicar tiempo con ella. No es fácil, ¿no? Ahora, pensemos en todos estos antepasados que nosotros tenemos, o supuestos antepasados, no quiero entrar en un tema polémico aquí, pero que encuentran sus cráneos y sus restos, ¿cierto?, con cabezas de flecha. ¿Sí? ¿Ustedes cachan lo difícil que debe haber sido para ellos hacer esa cabeza de flecha? Uno ve esas cabezas de flecha y uno dice, qué cosa ordinaria. Claro, pero ellos no tenían nada más, no tenían esmeril, no tenían nada, ¿sí? No tenían cómo pulir. Entonces, ¿cómo ellos hacen para tener? No es fácil. Pensemos esto en un trabajo bien artesanal, o sea, no hay otra forma de preparar una cabeza de flecha sino dedicándole tiempo. Así que, comprender el texto y aplicarlo a la propia vida. Aquí yo doy una recomendación, la Lectio Divina. ¿Conocen Lectio Divina? La Lectio Divina es una forma de poder estudiar la Biblia y tiene que ver con la lectura de parte de Dios, la lectura divina, eso es Lectio Divina. Y la Lectio Divina tiene varios elementos, pero yo resumo 3 de ellos. El primero de ellos, yo tengo que observar el texto para responder la siguiente pregunta: ¿qué es lo que el texto está diciendo? Antes de preguntarme qué es lo que el texto me dice a mí, ¿me entienden o no? Al tiro nosotros vamos, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué me dice a mí? Oh, me está hablando a mí el Señor. Sí, porque hoy día justo me tocó, ¿cierto?, comer plátano al desayuno. Entonces el Señor me está diciendo que tiene relación con el plátano al desayuno. ¿Me entienden? Y empezamos, evidentemente ahí ya empezamos con eisegesis, porque empezamos a hacer relaciones demasiado rápidas en cómo el texto se aplica a nuestra vida. Yo creo que nosotros debemos partir primero con comprender el texto con lo que dice. O sea, ¿qué es lo que dice el autor a los destinatarios de ese texto? ¿Sí? Y eso implica estudiar. Y en ese sentido, un diccionario bíblico va a ser siempre de mucha ayuda. Solo no el diccionario bíblico de Samuel Vila y Esquaín. Ese no, porque es pésimo. Van a gastar su plata a veces. ¿Ya? Pero hay otros diccionarios bíblicos muy buenos, de Certeza y de otras editoriales. ¿Sí? El diccionario bíblico te va a servir para contextualizar, para entender el contexto en el que escribió un determinado autor, en el que escribió determinada carta, determinado libro, a quién se dirigió. Yo tengo que preguntarme qué es lo que le está diciendo, cuál es la intención de ese autor al escribir lo que está escribiendo. Esa es la pregunta fundamental. Pero luego de preguntarme qué dice el texto, ahí viene la segunda pregunta. Ahí sí, después de eso viene la segunda pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto? Esa es la segunda pregunta en la Lectio Divina. Ahora sí, pero solo después que descubrí qué es lo que el texto dice por sí solo. ¿Sí? Ay, ¿qué me dice a mí? Y en tercer y último lugar, ¿qué es lo que este texto me llama a orar o me lleva a orar a Dios? Este texto despierta en mí y debe despertar en mí una oración. ¿Qué oración es esa? ¿Cómo yo oro a Dios a partir de este texto? Esos 3 elementos, estoy simplificándolo, la Lectio Divina es más compleja que eso, tiene más elementos. Pero estos 3 elementos son los fundamentales de la Lectio Divina. Leer la Biblia, por lo tanto, y pasar tiempo con la Escritura es fundamental. Es preparar la cabeza de flecha. Luego, después de que uno hizo este ejercicio, comparar con buenos comentarios. Pero después de eso recién. ¿Sí? Después de eso recién. Recuerden que existe una práctica, ¿no?, que algunos tienen, que es la de ir al comentario al tiro. ¿Qué dice este texto? No tengo idea. Me voy al comentario. Y obviamente el primer comentarista que tú lees, si somos humanos, te va a influenciar y vas a quedar con esa idea. Te va a costar mucho sacártela. Estudia el texto por ti mismo primero con lo que más puedas, con estos elementos de ayuda, evidentemente. Un diccionario bíblico para entender el contexto, etc.
Pero con estos elementos trata de entender el texto tú primero, después compara con comentarios, después que tú ya llegues a una idea o conclusión más o menos de eso, pero buenos comentarios, ¿sí? Buenos comentarios. ¿Qué significa buenos comentarios? ¿Qué dice el pastor Vladimir? Ya, Nuevo Testamento, uno antiguo, pero que sigue siendo muy útil, el Hendriksen Kistemaker, ¿sí? El Nuevo Testamento. Entonces ahí es antiguo, ¿verdad? No está tan actualizado, ¿sí? Pero va a ser bastante útil y además Ex Libris, el Tropical, los ha escaneado todos para usted y para mí y están disponibles gratuitos en internet, ¿sí? En cuanto al Antiguo Testamento, en castellano, está salgando ahora la editorial Andamio. Andamio, ¿es eso? Es una colección. Keil y Delitzsch. Perfecto, sí. Keil y Delitzsch, un comentario grandote así que está en un solo tomo que lo publicó CLIE, ¿sí? Sí. Entonces, esa también puede ser muy útil, también es antiguo. Es más antiguo todavía que Hendriksen Kistemaker, pero es bastante útil. Entonces, comparar con buenos comentarios. Eso uno hace después de eso. Pero finalmente, no hay que olvidar, bueno, y Cristo en este texto. ¿Cómo yo encuentro a Cristo? Ojo aquí con esto, no quiero que se me precipiten. ¿Qué significa encontrar a Cristo en el texto? No significa encontrar tipologías de Cristo todo el tiempo. La tipología es solo una forma de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchas otras formas en las cuales nosotros podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos la manifestación de la gracia de Dios, de la misericordia, del perdón. La razón por la que Dios perdona, incluso a los personajes del Antiguo Testamento, es porque la promesa de Cristo es una promesa segura que ya está presente. En el decreto de Dios, el Cordero ya fue inmolado. Entonces, aunque en el tiempo y en el espacio Cristo aún no murió, ya en el Antiguo Testamento la razón por la que Dios perdonaba era porque Cristo había muerto por los pecados de esas personas. No era porque ellos lloraban mucho. No era porque ellos, es que lloraron, se golpearon el pecho con una piedra y por eso Dios los perdonó. No, los perdonó por causa de Cristo. No hay una sola persona en la historia a quien Dios no haya perdonado por causa de Cristo. Todos han sido perdonados por causa de Cristo. Entonces, si yo veo perdón, gracia, misericordia, ahí está Cristo. No de una manera directa, tipológica, así como un tipo de Cristo, como si fuera un fantasma de Cristo en todos los textos, ¿no? Hay algunos que se obsesionan mucho por ver el fantasma de Cristo en todos los textos. No se trata de eso, se trata de ver de qué manera nos está apuntando también, por ejemplo, la necesidad de Cristo. Cuando uno ve textos del Antiguo Testamento que hay caos, y uno dice, oye, qué caótico este texto, no veo aquí, ¿dónde está Cristo? Bueno, el caos justamente está mostrando la ausencia de un rey poderoso que traiga su reinado de justicia y de paz. Eso ya es una forma de apuntarte hacia Cristo. Entonces, hay muchas maneras de ver a Cristo, pero hay que llegar a ese punto. Hay que llegar a ese punto. Yo no me quedo conforme con decir, mire qué lindo el texto, David fue muy valiente, siempre doy David y Goliat. Los alumnos de hermenéutica saben eso. Entonces, David fue muy valiente, tomó las 5 piedritas, que no eran piedritas, eran piedras, ya, pero bueno. Entonces, tomó las 5 piedras y lanzó y venció al gigante Goliat. Por lo tanto, la lección es, seamos como David. Porque siendo como David, nosotros entonces también enfrentaremos a los gigantes y seremos defensores del honor de Dios. ¿Sí? Así como David, que tenía celos por el nombre de Dios, que Goliat estaba blasfemando. Y ahí yo me quedo con una predicación que es moralista. Les digo lo que deben hacer y lo que no deben hacer, cómo deben comportarse y cómo no, según lo que el texto bíblico me dice. ¿Qué ocurre entonces con mi texto bíblico? No los llevé a la cruz, no los llevé a Cristo, no los llevé al Evangelio. Entonces, ¿dónde parte eso? No es en la elaboración del sermón todavía, es en el estudio del texto, donde yo ya ahí tengo que encontrar a Cristo. Tengo que ver de qué manera Cristo es prefigurado, es apuntado o hay necesidad de Cristo en este texto, tengo que ver allí. En el estudio, ya ahí parte cristocéntrico esto. Si yo no parto cristocéntrico desde acá, más adelante me voy a perder a Cristo también. Hay que partir aquí. ¿Bien? Cabeza de flecha. ¿Estamos ok? Segundo elemento. Por favor. El astil y las plumas. ¿Sí? El astil y las plumas. Componer una presentación fácil de comprender del texto. Ya, ok. Yo puse aquí en una frase larga una idea que quienes han estudiado teología, ya sea en seminario, en un instituto, o autodidácticamente, saben que lo decimos de la siguiente manera, que es el trabajo homilético. Este es el trabajo homilético. ¿Qué es el trabajo homilético? Es esto, componer una presentación que sea fácil de comprender del texto.
Entonces yo lo quise poner en esa frase, sé que es larga, sé que es rara, podría haber usado la palabra hacer el trabajo milético, pero iba a sonar muy técnico, yo no quería eso. ¿Ya? Yo quiero que comprendamos, aquí viene una parte donde yo tengo que hacer algo, componer una presentación fácil de comprender del texto. ¿Qué es una presentación fácil de comprender? ¿Sí? Entonces, antes de eso, porfa. Antes. Déjale solo el título. Mira, ahí. Aquí hay un elemento súper interesante y muy importante. Yo tengo que permitir que de mi estudio del texto surjan los puntos que yo quiero predicar. Y no yo decir, quiero predicar 3 puntos en este texto. Pero si el texto tiene 2, o si el texto tiene 4, es verdad, hermano, la mayoría tiene 3. Es otra cosa, es porque Dios hizo así su palabra. Pero hay que dejar que el texto diga. Entonces, ahora sí, hay que encontrar, miren lo que estoy diciendo, y el orden aquí sí altera el producto. El orden de los factores es muy importante. Primero yo voy a encontrar, luego separar. Y, que es sinónimo un poco de separar, ordenar, ¿cierto? Encontrar, separar y ordenar las ideas principales. Pueden ser 2. Los luteranos siempre ven 2. Ley y gracia. Siempre. ¿Cierto? Los presbiterianos 3, porque somos trinitarios. ¿Sí? Y los que ven 4 son los metodistas, no sé por qué. ¿Sí? Y los pentecostales ven todos los que quieran ver en ese momento. Depende de cómo el Espíritu los tome. Entonces, así que es un chiste, no es una broma, ¿no? Aquí. Entonces, es verdad que esto después queda grabado. Pero es el Pato, ya está acostumbrado a editar. Gracias, Pato. Pato siempre me edita, eres maravilloso, Pato. Dios te bendiga. Entonces, ¿ustedes creen que cuando escuchan los sermones de Iglesia 1 en YouTube están enteros? No están. Entonces, encuentren para las ideas principales, de aquí saldrán los puntos. O sea, las ideas principales que el texto tiene. Cuando yo lo estudio, el texto tiene ideas. Pablo allí en ese párrafo está diciendo 3, 4 cosas. Bueno, esas 4 cosas van a ser tus puntos. Pero primero identifica en el texto. Una vez que encontraste, separaste y ordenaste, entonces, ahora sí, encuentras el hilo conductor de estas ideas. De aquí saldrá el título. ¿Se entiende? El título no va al inicio. El título, o sea, yo lo presento al inicio, pero en las últimas cosas que yo hago. ¿Sí? Entonces, el título va a salir después que yo encuentre el hilo conductor. Tengo estas ideas principales. ¿Cuál es el hilo conductor entre esas ideas? Entonces, mira esas ideas que tú resumiste. 3, 4 ideas. Las miras ahí y las contemplas. No sé, por lo menos a mí me sirve eso. ¿Ya? A mí me sirve, la pizarra me sirve mucho. La escribo y me quedo ahí un rato pensando, ¿cierto? Con cara de tonto, que es la única que tengo en todo caso. Y ahí me pongo a mirar y digo, ¿cuál es el hilo conductor? Porque hay textos que a veces el hilo conductor es como súper fácil de identificar, pero hay otros que ¿cuál es el hilo conductor aquí? ¿De qué manera yo presento este hilo conductor a estas ideas? De ahí va a salir el título. Y luego entonces yo todo esto lo simplifico a frases o palabras simples. Y ahí tengo un título y, como Dios manda, 3 puntos. ¿Sí? O 2 o 4, ¿sí? Los que estén en el texto, ¿sí? Eso es broma, ¿eh? Entonces, simplifico a frases o palabras simples. Entonces, ahí yo puedo, por ejemplo, venir y decir el carácter de un siervo de Dios. Oh, qué lindo título, ¿cierto? Entonces, y ahí tengo 3 o 4 elementos que están allí presentes en el texto. Entonces, el carácter del siervo de Dios es de humildad. El carácter de un siervo de Dios es de fe. En fin, ¿me entienden? ¿Me cachan lo que quiero decir? Entonces yo estoy componiendo homiléticamente, estoy transformando esto ahora en el título, presentación fácil de comprender. Pero ¿de dónde saqué todo esto? Del texto, hermanos, del texto. Si la parte donde les va a tomar más tiempo y que les va a dar más dolor de cabeza es preparar la cabeza de flecha. Esa es la parte donde hay que estar más tiempo. Ahí es donde hay que pulir más, hay que preparar la cabeza de flecha, ahí hay que pegarse los cabezazos, es ahí. Después esta parte, no digo que sea fácil necesariamente, pero fluye mucho mejor si tú hiciste bien esa parte. La primera, que es estudiar el texto. ¿Sí? Y entonces, finalmente,
conecta estas ideas de una forma fácil de entender. Y aquí incluso creativa. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo conectar estas ideas de una forma fácil de entender y creativa? Ahí va a venir entonces este elemento que yo tengo que considerar. Las conecto, tal vez con una frase. Algunos hablan de frases de transición, ¿sí? Como un elemento técnico, ¿no? Que entre un punto y otro debe haber una frase de transición que te las conecta, ¿sí? Puede ser. Ahí a veces el mismo título sirve como frase de transición, ¿sí? Entonces, pero hay que conectarlas de una forma fácil de entender y creativa, ¿ya? Y creativa. Entonces, aquí aplico la creatividad. Sí, en esta parte puedo empezar a aplicar algo de creatividad. Pero no en cuanto a la interpretación del texto. Mi deber al interpretar el texto, estudiarlo, no es ser creativo. Ahí sean lo menos creativos posibles, por favor, sean poco creativos. El texto gobierna, el texto manda, el texto dice. Pero una vez que tú estudiaste, que tú estás componiendo esto, dices, ¿cómo presento esto de forma que sea de fácil comprensión? Ahí yo voy a tener que ser, sin duda, creativo. Hasta aquí yo había leído todo esto en el seminario. Hasta aquí yo había aprendido eso. El profe Canelias nos retaba, ¿cierto? ¿Sí? Para que hiciéramos las cuestiones como él quería. ¿Sí? Entonces, hasta aquí yo había leído los textos de homilética, hasta aquí había leído los libros, y tú vas a la librería y vas a la sección, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a la Cruzada de Literatura Cristiana, a Munate X57? ¿Sí? Disculpen libros de teología, pero a Munate X57, ¿han ido? Ya, ahí ustedes bajan y van a encontrar excelentes títulos, solo que no tan baratos como libros de teología. Déjenme decirlo, ¿no? ¿Sí? Libros de teología. Entonces, allí en el subterráneo está la sección homilética. Ahí ustedes van a encontrar un montón de libros y ustedes van a ver esto. En general nos tocó cabecearnos harto con los textos de homilética, con los libros, y hasta ahí vamos bien. Pero aquí vino el desafío que tuve que aprender en la plantación. Esto a mí no me lo habían enseñado. Y esto para mí fue súper importante, porque estamos hablando de lanzar una flecha. Entonces, ya tengo la flecha, ¿cierto? Cabeza y astil, ¿cierto? Tengo la flecha, pero ahora tengo que lanzarla. Yo no, para que penetre el corazón, si yo tomo la flecha y la lanzo así, o sea, le va a rebotar, ¿cierto? No va a penetrar nada. Necesito la fuerza del arco para lanzar la flecha. Entonces, viene el tercer elemento. Fijar la mira. Para lanzar una flecha, yo tengo que fijar la mira. Eso lo aprendemos de Katniss Everdeen, ¿cierto? Que fija la mira claramente, ¿cierto? Cuando las cámaras la están filmando y ¿cierto? Y explota, ¿cierto? Las naves del ¿cómo se llama el compadre de blanco? El maldito ese, que es más malo que... ¿Ah? Snow, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave, hay que fijar la mira, eso es importante. Yo ya tengo una flecha, recuerden, la flecha y específicamente la cabeza de flecha es lo central. Pero ¿cómo yo hago que llegue al corazón? Tengo que fijar la mira, tengo que enfocar el mensaje, y ahí donde viene un tema súper importante. Para enfocar el mensaje, yo tengo que conocer a mi audiencia. Aquí no hay, hermanos, de verdad le digo, no hay bypaseo, no hay atajo, la palabra que no hay atajo. Porque la pregunta que queremos responder es esta, ¿sí? ¿Es posible hacer un mensaje comprensible a los no creyentes y nuevos convertidos sin excluir a los cristianos más maduros? Qué pregunta, ¿eh? ¿Es posible hacer un mensaje comprensible a los no creyentes y nuevos convertidos, pero sin excluir a los cristianos más maduros? Y después de este tiempo de experiencia en la plantación, no por causa de los aciertos, sino por causa de los errores, debo decirles que sí es posible. Estoy convencido de que sí es posible. Y esto es lo que aprendemos en cuanto a plantación y revitalización. Aquí es donde empezamos con él. Hasta aquí íbamos a un manual de homilética normal. Pero ahora este punto para mí es muy importante porque es muy misional. Yo tengo que conocer a la audiencia. Entonces estamos anotando eso. Yo tengo que conocer a la audiencia. Entonces yo estaba viviendo en el barrio Bellas Artes. Y viviendo en el corazón del barrio Bellas Artes. Merced, entre Las Tarrias y José Miguel de la Barra. ¿Cierto? Los pesados me molestaban, me decían que si se me caía algo al sol no podía agacharme a recogerlo, y en fin. Ese tipo de bromas me decían todo el tiempo, ¿sí? Es serio, true story.
Entonces, que cómo vivía ahí, que yo tenía niños, que cómo vivir niños en ese barrio, que las cosas que veían en el parque, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esas cosas no sean dignas de prestar atención, pero era el campo de misión que sentía que Dios me había llamado. Y el presbiterio había confirmado que quería que nosotros iniciáramos algo ahí. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer con esto? Ahí entonces yo tenía que entrar en contacto, y tuve que entrar en contacto con la gente del barrio, conocer a las personas del barrio, ir a la junta de vecinos. Ahí conocí a Tito. Tito, presidente de la junta de vecinos, él es un político de primera, el tipo es sequísimo. Seco, de verdad, el tipo es seco, ¿sí? No sé si algunos de ustedes lo conocen, el compadre es un peladito, ¿cierto?, que usa unas Converse rosadas, no se les digo todo, y él creo que es un publicista o algo así, compadre muy, muy seco, muy inteligente, y las viejitas del barrio Arte lo aman. Lo aman, lo aman, lo aman. ¿Sí? Entonces decía, este es el compadre, yo tengo que conocer a ese compadre, tengo que conversar con él. ¿Sí? Y entablar conversaciones, conversar con él, tomar un café, conocer, ir a la junta de vecinos. Pero más gente que habita el barrio, la gente que está y que todos los días trabaja en este barrio. Entonces ahí venía el desafío. Bueno, cada cierto tiempo, el presupuesto no daba para todos los días, pero cada cierto tiempo me tengo que tomar un café, ¿cierto?, en la cafetería que estaba abajo de mi departamento. Entonces ahí, en la cafetería yo iba, pedía un café y empezaba a conversar. E hicimos amistades. Hicimos amigos, ¿sí? Amigos que han sido muy importantes para nosotros como familia incluso, ¿sí? Pero ¿qué tipo de amigos? Amigos como uno de ellos, por ejemplo, mi amigo Max, no mi amigo Mac, mi amigo Max, que me dijo de manera muy clara, me dijo, mira, a mí nada me haría ir a una iglesia. No me importa cómo sea la iglesia, yo nunca voy a ir a una iglesia. No tengo nada que hacer en una iglesia. El concepto de que haya gente sentada escuchando a un gil hablando adelante, eso ya me carga. La sola idea de que haya una persona que supuestamente tiene una verdad revelada que se la transmite a los demás, aborrezco esa idea. No me importa si tú me dices a mí, no, es que Chris Cornell dirige la alabanza. Yo no voy a ir. No importa que tú me digas, no, es que hay un parque acuático para mis hijos. Yo no voy a ir a una iglesia, porque el concepto de la iglesia me parece que está equivocado. Yo no creo en eso. Ok, ¿cómo llevar el evangelio a Max? ¿Sí? Entonces, conversando con mi esposa, orando, ¿cómo llevar el evangelio a un tipo como Max? ¿Y ustedes saben cómo fue? A través del paido bautismo. ¿Sí? Su esposa en realidad quería bautizar a su hijo. No se preocupen, no lo hice, tranquilos. Pero yo le dije, qué tema, ¿eh? Mira, para poder bautizar a tu hijo, primero a mí me interesaría saber por qué lo quieres bautizar. Tú me dijiste hace 3 semanas atrás que no te interesaba en nada la iglesia, el cristianismo, y ahora resulta que lo quieres bautizar porque tu esposa quiere bautizarlo. ¿Me puedo juntar con ustedes dos a saber por qué? Y nos juntamos. Y ahí ella sí tenía una creencia, ¿sí?, en Dios y un trasfondo cristiano. Él no, para nada. Entonces le dije, ¿saben qué? Resolvamos este tema de cero. La única manera que a mí me parecería que sería correcto bautizar a su hijo es que ustedes pudieran primero comprender las verdades de la fe cristiana desde cero. Así que empezamos a juntarnos todos los jueves a las 8 de la mañana en su café. Antes de que él abriera, me abría la puerta a mí nomás, ¿sí? No abría la cortina, sino me abría. Y ahí yo entraba y abría la Biblia y me juntaba con él, con su esposa, y leía la Biblia, estudiábamos, orábamos. Él nunca fue a la iglesia, pero yo le llevé a la iglesia a su café. ¿Se entiende la idea? Eso fue un cambio de switch que me transformó totalmente. No lo hice porque a mí se me haya ocurrido. Las circunstancias se dieron. Y de repente yo estaba ahí llevándole, ¿sí?, un estudio bíblico a su café. ¿Cómo surgió eso? Yo no lo tengo muy claro. Pero yo sé que todos esos elementos te permiten a ti conocer a las personas. Entonces, a mi modo de ver, Keller dice algo que yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Si tú quieres de verdad liderar, pastorear, plantar o lo que sea, una iglesia misional, tú debes vivir en el barrio donde está la iglesia. Yo creo que eso es importante. Ahora, si tú no vives en el barrio, ¿no vas a poder plantarla? No estoy diciendo eso, no es tan absoluto, ni siquiera Keller dice que es tan absoluto, pero dice, es más difícil.
Hay pegas que tú vayas a tener que hacer más, van a ser un poco más cuesta arriba. Pero muchas cosas se hacen mucho más fáciles cuando tú vives en el barrio. Porque tú conoces los ritmos del barrio, sabes cómo la gente del barrio piensa, sabes lo que compran, lo que no compran, cuánto les cuesta el kilo del pan. Eso es súper importante. Entonces uno, viviendo en el barrio, uno va a poder tener un entendimiento. Y aquí el kilo del pan es caro, entre otras cosas, entre paréntesis. Entonces, ahí yo me fijé que había algunas cosas y que voy a dar unas recomendaciones bastante al contexto que yo conocí, el contexto urbano. Para mí en el contexto urbano, algunas recomendaciones son estas. Por ejemplo, hay que limpiar la presentación del lenguaje evangélico. ¿Sí? Hermanos, qué gozo estar bajo la sangre del Cordero en este momento. Ahí los compadres van a quedar mirando y decir, ¿qué onda? ¿Va a empezar un ritual satánico? 666, the number of the beast. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces, evidentemente esto va a ser un poco inquietante para ellos. Y de agresividad innecesaria, ¿ya? Eso yo lo anoté y lo tengo anotado para mí, pero tal vez les puede servir a ustedes también, ¿sí? Porque de repente uno como predicador, uno quiere ser fogoso, ser fervoroso y comunicar claramente el evangelio y comunicar la necesidad de arrepentimiento y eres innecesariamente agresivo con gente que después se te ofende, ¿sí? Y ahí yo fui descuidado en varios sentidos, ¿sí? Cometí varios descuidos. Por ejemplo, recuerdo que dije, oye, este barrio es secularizado y la gente es secularizada y ahí está el gancho. O sea, ¿cómo nosotros llegamos a ellos? Porque el concepto de secularizado en el barrio Bellas Artes es que ellos son anti-iglesia católica. Y ahí yo dije, en cierto sentido nosotros también. Tenemos un punto en común. Así que yo empecé a darle a esa carta, ¿no? Pero fue un error, porque muchos que son de mente secularizada, sin embargo, tienen un respeto por la fe que fue la fe de sus padres. Y yo muchas veces le falté el respeto a la fe de sus padres sin darme cuenta. Fue un error, ¿sí? Un ejemplo claro de eso fue cuando yo un día pasé por afuera de la tienda del The Clinic y vi una maravillosa polera, una polera que a mí me encantan las poleras raras. Yo vi una polera maravillosa y era una polera de la Virgen María, pero en calavera, así. Yo dije, qué hermosa esta polera, esta yo la quiero. ¿Sí? La Virgen María está muerta, ¿sí? Todos lo sabemos, ¿no? Esperando la resurrección como todos los que murieron. Entonces dije, ahí está, ¿qué más protestante que eso, no? ¿Sí? Así que yo llego con mi polera al culto y ese día llegó una invitada católica. ¿Sí? Qué error, hermano, qué error. ¿Sí? Entonces fue fatal. ¿Sí? Entonces, y así, estoy dando solo un ejemplo, puedo multiplicar los ejemplos. Está el Pablo Epul aquí para darle testimonio de un montón de condoros que me mandé. Entonces, así que, y estoy agradecido porque gente como el Pablo, como otros, el Torre, otros me fueron corrigiendo diciendo, sabes que aquí. Entonces, yo tengo que limpiar de agresividad innecesaria, de lenguaje evangélico, de presuposiciones. Cuando decimos así, sí, pues, porque todos nosotros sabemos que así fue como ocurrió con Moisés. Y todo lo que no he llegado a ese capítulo de la teleserie todavía. ¿De qué está hablando? ¿Me entienden? La gente no te va a entender, entonces uno tiene que contarle a la gente. Porque en cierta ocasión, Moisés, cuando Dios lo llamó, y tengo que contar como si nadie hubiera escuchado ahí, nunca la historia de Moisés. Aunque la mayoría lo haya escuchado, ¿ya? Hay que desafiar a los ateos, por favor, y a las personas de mentalidad secularizada. ¿Y qué es desafiarlos? Desafiarlos, hay una palabra que los gringos usan, que es como involucrar, o como invitarlos a involucrarse, que es engaging, ¿no? Es como engage, que es como invitar a involucrarse a la gente. Engage. Entonces, si esa es la palabra. Entonces, la idea es desafiarlos no en un sentido negativo, ¿sí? ¿Quién me contaba eso de que se acercó alguien y dijo, oye, dice el necio en su corazón, no hay Dios? ¿Sí? No, o sea, el versículo es cierto, es verdad, Salmo 14:1, pero tú puedes decirle eso mismo de muchas otras maneras. Aquí, para mí, por lo menos, 3 ejemplos son fundamentales, o 3 autores son fundamentales. Primero, Cornelius Van Til. Cornelius Van Til como la cabeza o la mente por detrás de la apologética presuposicional, ¿sí? Que es la apologética que busca justamente involucrar las preguntas del ateo, e involucrarse con sus preguntas. Y Cornelius Van Til, que era un profesor de seminario, era un erudito, no era un evangelista probablemente, pero él de alguna manera sentó las bases de esto. Pero después nosotros tenemos a un tipo que es héroe. Para mí es héroe, uno de mis héroes personales, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, él se involucró con la gente de mentalidad secularizada
que en el ministerio que se llamaba L'Abri, un ministerio que él tuvo durante muchos años en Suiza, en los Alpes suizos. Y allí entonces la gente de mentalidad secularizada iba a su casa y él les daba la bienvenida y los recibía en un ambiente de hospitalidad. Y en ese ambiente él se involucraba con sus preguntas. Y Schaeffer tenía un lema. Él decía, a preguntas honestas, respuestas honestas. Yo no puedo llegar y rechazar la pregunta porque es blasfema. Y a lo mejor es blasfema la pregunta, pero es honesta. Y si es honesta, yo tengo el deber de responderle honestamente su pregunta que es honesta. Entonces, Schaeffer enseña mucho esos principios y sus libros son muy buenos para eso. Y finalmente, hay que decirlo, Timothy Keller, que de alguna manera Timothy Keller nos ayuda mucho a rescatar los principios de la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos. A mi modo de ver, eso es uno de los grandes aportes de Keller en estos días. Él viene y dice así, sobre todo al público norteamericano, al evangélico norteamericano, que nació y creció, él, su papá y sus abuelos y sus bisabuelos, en un contexto de valores cristianos. Y de repente ahora se encuentra con una sociedad que ya no tiene más valores cristianos. ¿Y qué es lo que hacen los evangélicos norteamericanos? Protestan contra eso, ¿no? Se quejan, reclaman, no, pero ¿cómo? ¿Sí? Y denuncian, pero están perdiendo terreno. Entonces Keller dice, nosotros estamos volviendo a una época muy parecida a la de los apóstoles, que ellos predicaban el evangelio en un contexto que no sabía ni creía y ya no tenía ni no tenía los valores del evangelio. Hemos vuelto a esos tiempos, estamos volviendo hacia esos tiempos. Entonces esa conciencia le ayuda mucho a Keller a poder elaborar una manera de involucrar a los no creyentes. ¿Qué es lo que esto significa? Piensen en esto, miren. Y esto yo debo ser súper honesto con ustedes. Yo se los puedo decir aquí en teoría súper bacán, pero me cuesta harto hacerlo, hasta el día de hoy. Me cuesta mucho, es muy difícil. Yo estoy aquí y yo los miro a ustedes, sus hermosos rostros, a todos ustedes, y yo digo, claro, aquí está el Pablo, ahí está Seba Romero, ahí está el Salo, ¿cierto? Ahí está Jan, son todos mis amigos, ¿sí? ¿Entiendes? Ahí está el Daniel, tocamos en un grupo juntos, alabamos al Señor en los campamentos, somos todos cristianos, ¿sí o no? Entonces yo empiezo a hablar de manera familiar para cristianos. Keller dice, eso hay que evitarlo. Keller dice, lo que uno tiene que tratar de hacer es siempre, aunque no haya un ateo ahí presente, imaginarse que está un ateo sentado ahí. Y yo presentar el texto bíblico, pero siempre pensando que está un ateo sentado ahí y que yo necesito responderle sus preguntas con respeto. Si yo hago eso, aunque no haya ni un ateo en ese momento, pero los creyentes que están reunidos van a decir así, puedo invitar a mi amigo ateo. Y él va a querer venir y va a querer escuchar. Porque aquí lo tratan con respeto. Yo no estoy diciendo que le voy a dar la razón al ateo. Voy a desafiarlo. Por eso te pone ahí claramente, desafiarlo. Pero ¿cómo lo desafío? Lo desafío como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, ¿cierto? Con gentileza y con respeto. Presento, ¿cierto?, la razón y presento defensa de la razón de nuestra fe. Ese es el punto. Pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Se acuerdan que Pedro dice eso? La labor apologética es con gentileza y respeto. Entonces, eso es importante hacerlo. ¿Ya? Y esto no nos va a costar si hicimos bien la pega del estudio. Presentar claramente el Evangelio apuntando a Cristo como Salvador. Esto para mí es crucial. Hay que recordar esto, gracias al Señor que ahora viene octubre de nuevo y viene el mes de la Reforma y eso nos ayuda muchísimo a recordar esto. Hermanos, la justificación por la fe. El artículo por el cual la iglesia se mantiene en pie o cae. La justificación por la fe. Si yo estoy hablándole y les puedo hablar de Jesús en el sermón, pero de Jesús como ejemplo. Les puedo hablar de Jesús en el sermón, pero Jesús como un maestro. Miren qué maravillosa la enseñanza de Jesús. Y está bien, nos admiramos con la enseñanza de Jesús. Está bien, nos admiramos del señorío de Jesús. Está bien, nos admiramos de su capacidad de enseñar y de su ejemplo. Buscamos imitar el ejemplo de Jesús, sin duda. Pero si yo hago todo eso, pero no lo presento como el Salvador, como el sustituto, como el Cordero de Dios que murió en la cruz por mí, no presenté el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque no me propuse saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Yo tengo que predicar la cruz,
Tengo que predicar lo que significa esa cruz. Tengo que predicar la sustitución. Tengo que predicar la justificación por la fe. Tengo que predicar que esa gracia es imputada y no es infusa en el corazón del creyente, sino imputada. ¿Sí? Está en los cielos, está fuera de mí. Y que esa justicia fuera de mí es la que me representa ante el tribunal de Dios y por eso soy salvo. Porque siendo el mismo pecador que he sido, pues en el momento en que creo, sin embargo, solo por creer, yo soy salvo. Y entonces, como fruto y consecuencia, que reimitar a Jesús y vivir como Él. Pero ese es el fruto de ya ser salvo. No la precondición para llegar a salvación. Sabemos eso, ¿cierto? Pero está ausente en nuestros púlpitos. Excepto para octubre. Y yo creo que tiene que estar todos los domingos. Todos los domingos. Y aquí vuelvo a decirlo, yo no estoy apuntando para el dedo a nadie, estoy, ¿cierto? Como decía un profe mío, con un dedo para ustedes son tres para mí, digamos. O sea, me estoy apuntando a mí mismo también. Muchas veces yo he faltado gravemente en eso. Tengo que presentar claramente el Evangelio apuntando a Cristo como Salvador. Tengo que apuntar a Cristo como Salvador, necesidad de ir a la cruz, correr a Cristo y de recibir de Él justicia, salvación solo por gracia. Entonces, me detengo en este punto porque creo que es el clave. Termino con el último. El último, seamos honestos, ¿a quién queremos engañar? Tenemos mucho que aprender de los pentecostales, ¿sí? Más allá de las bromas y todo eso, un tremendo respeto, ¿cierto?, hacia nuestros hermanos pentecostales, que sin duda alguna ellos saben la importancia de esto. Consagrarse al Señor en oración, en ayuno, buscar a Dios, unción del Espíritu. Y ese es el arco. Sin la unción del Espíritu, esa flecha no va a entrar en ningún lado, hermano. Si vuelvo a decir, va a ser como poing y va a rebotar, ¿me entiendes? Toing. Pero la fuerza del arco y tensar la cuerda del arco, ¿no? Como decía una antigua canción de Marco Barrientos, ¿no? No sé si... ¿sí? Aquí miro a los ex pentecostales, a ver si se acuerdan de eso, ¿no? Cuando decía, tengo mis manos preparadas para la batalla, una cosa así, ¿o no? ¿Sí? Era una linda canción, hermano, ¿sí? ¿Ah? Con la diestra de mis manos, ¡oh, qué maravilla! ¡Oh, ya, me enciende el fuego! Entonces, ahí el arco es súper importante porque el arco, yo tenso la cuerda y suelto. El arco es fundamental. Sin el arco no hay fuerza. Sin el arco la flecha no penetra. ¿Y qué es el arco? La unción del Espíritu. La unción del Espíritu. Entonces, esto es fundamental, hermano. Esto no hay, o sea, ¿qué es una cosa que usted dice así? ¿Cómo predicar al mundo secularizado? Y yo sé lo que muchos de ustedes piensan y a veces existe ese prejuicio, ¿sí? Y tal vez yo, mis hermanos de la iglesia, tal vez hemos sido un poco culpables de eso. Dice así, es que para predicar al mundo secularizado, ellos terminan adaptándose al mundo secularizado y siendo igual que ellos. Sí, tal vez la pinta. Pero para predicar al mundo secularizado no hay otra manera sino unción del Espíritu. Oración. Y la búsqueda de Dios en oración. El orar en comunidad también es fundamental en esto. Entonces, vida de oración, sin duda alguna, como primer elemento, ¿sí? Partiendo por ahí. Porque después voy a hacer una reflexión final sobre todo eso, así que avancemos lo siguiente. Separar tiempo a solas. Una de las prácticas que para mí fue una práctica maravillosa, y aquí, bueno, está uno de los presbíteros, David está aquí, y que los líderes de la iglesia fueron muy comprensivos con eso, es que a inicio de año yo les decía, miren, tenemos que tener un calendario anual, pero ese calendario anual tiene que girar en torno a las series de predicaciones. Nos vamos a juntar tal sábado a trabajar el calendario de todo el año, pero yo les voy a pedir a ustedes una cosa, que me dejen a mí 2 días antes ir a retirarme, a orar y a ayunar y a buscar al Señor. El segundo día voy a pedir a los líderes que me acompañen y vamos a orar juntos con los presbíteros. Y después de eso les voy a comentar y vamos a conversar sobre cuáles nosotros pensamos que deberían ser los libros de la Biblia que deberíamos estudiar ese año. Porque tratamos de privilegiar la predicación expositiva, no sé si se han dado cuenta de eso. Le ponemos nombre y título de serie como a ponerle onda, pero en realidad son predicaciones expositivas. O sea, amar. No, es una serie de predicación expositiva de Cantar de los Cantares. ¿Sí? Entonces, la gracia está en poder predicar. Hemos hecho predicaciones o series temáticas, hemos hecho. Y yo creo que son buenas también y tienen su lugar. Pero tratamos de privilegiar las predicaciones expositivas. Tomar un libro de la Biblia desde el inicio hasta el final y exponerlo.
¿Sí? Entonces pensamos, ¿qué necesidades hay en nuestra iglesia? ¿Hacia dónde el Señor nos muestra y nos apunta que debiéramos trabajar este año? Fue así como, por ejemplo, y estos son los milagros del Señor, ¿no? El Señor viene y mueve al equipo de líderes que habíamos en ese momento. Todavía la iglesia no había sido organizada, así que no eran presbíteros, pero eran parte del equipo pastoral de Iglesia 1. Y nos reunimos, separamos el tiempo, estuvimos orando, buscando al Señor. Y nos juntamos, después de este tiempo a solas orando, nos juntábamos a conversar. Y ahí dijeron, necesitamos nosotros predicar y hablar sobre el amor matrimonial, sobre la vida matrimonial. Yo dije, ya, pues una buena cosa, sí. Sí, además que hace tiempo la gente le gustaría predicar Cantares. ¿Qué es lo que dice Cantares? Siempre un libro como ignorado de la Biblia y deberíamos tal vez tomar Cantares y predicarlo. Ya, pues tomemos Cantares, listo. Y armamos una cosa, preparamos, programamos cuántos domingos nos tomaría más o menos. Y eso quedó para esta fecha, para mitad de año. Avanzó el año. Vino la organización, el caos de la organización, que fue caótica, y vino todo eso. Y ahí entonces pasan los meses y un día estamos en reunión de consistorio y empezamos a conversar sobre las principales problemáticas pastorales de la iglesia. Y ahí empieza a surgir de parte de todos nosotros, hay una necesidad en cuanto a nuestras vidas matrimoniales. Muchos de nuestros matrimonios están enfrentando momentos de dificultad y de crisis. Y ahí miramos el calendario y dijimos, pero falta menos de un mes para empezar la serie de Cantares. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El Señor sabía que íbamos a necesitar esta serie a mitad de año, eso es lo que quiero decir. Dios sabía que le íbamos a necesitar. Y por eso Él la puso ahí. ¿Me entienden? Entonces, esto es muy importante, separar tiempo a solas y de meditación. Y obviamente, ayuno y otras disciplinas espirituales. ¿Ya? Con esto cierro. No se trata de tener vida de oración para tener más poder. Eso es una trampita, ¿no? Yo muchas veces escuché esta exhortación. No basta simplemente con ser un buen predicador, no basta con una buena exégesis, no basta con una buena retórica. Hay que tener una vida de oración, porque cuando hay vida de oración, entonces hay conversiones. Pero ahí yo puedo pensar, o sea, mi motivación por una vida de oración es para que se convierta gente. No debería ser esa mi motivación por orar, ¿no? No, debe haber una vida de oración en el predicador, porque así la iglesia crecerá y será grande. ¿Mi motivación es que la iglesia crezca y sea grande? ¿Por eso voy a orar? ¿Les parece correcto que esa sea mi motivación por orar? No debe serla. Entonces, ¿cuál es la motivación para orar? No tener más poder de Dios para obtener mejores resultados. Se trata de buscar más de la presencia de Dios. Y aquí yo termino con un texto. Éxodo 33. Ahí mismo no está. Vuelve nomás, vuelve. Éxodo 33. Ahí, del 1 al 3, quiero mostrarles solo este episodio. Si están con su Biblia ahí, vean este episodio, es mortal. Es muy bueno. Del 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Miren lo que está diciendo Dios. ¿Se fijan en la persona que está conjugado el verbo? Anda, vete de este lugar junto con el pueblo. Le está diciendo, váyanse ustedes. Había acabado de ocurrir, ¿qué cosa en el capítulo anterior? El episodio del becerro de oro. Había acabado de ocurrir. Entonces dice, anda. Versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti. Y desalojaré a Cananeo, a Amorreo, Hitita, Fereceo, Heveo, Jebuseo. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Te voy a dar victoria. A través de ese ángel te voy a dar victoria. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel, pero yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y yo podría destruirlos en el camino. ¿Se habían fijado en ese texto? Observen bien lo que Dios está diciendo. Parece un buen negocio, ¿no? Si pensamos pragmáticamente, es muy tentadora la oferta, ¿no? Dios aquí está poniendo a prueba el corazón de Moisés y del pueblo. Le está diciendo, miren, ¿saben qué? Yo les voy a dar un buen resultado. ¿Saben qué? Yo voy a hacer que imagínense que el Señor les dijera así, pastores o predicadores, presbíteros aquí presentes, que el Señor les dijera así a sus consistorios, ¿saben qué? Yo voy a hacer que la iglesia de ustedes crezca. Yo voy a derramar de mi poder y la iglesia de ustedes va a crecer y mucha gente se va a convertir. Pero yo no voy a estar con ustedes. ¿Ustedes querrían eso? Seamos honestos, ¿no?
una parte pecaminosa de nosotros, no le parece tan mala idea. Porque así el pragmatismo es súper atractivo. Los resultados van a estar ahí. Vamos, pues. Dios nos va a dar los resultados. Miren, dice que nos va a dar la tierra. Los de los cananeos, amorreos, los va a vencer a todos ellos. Va a enviar un ángel poderoso, ese ángel con así una espada y los va a matar a todos. Genial, ese es el punto. Vamos a conquistar la tierra, Moisés. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la meta de nuestra empresa llamada Israel? Es llegar a la tierra prometida. Bueno, entonces, cumplamos nuestra meta. Si para eso existimos, esa es nuestra misión y visión. ¿Sí o no? ¿Cuál es la reacción de Moisés? Lo que dice en el 12 al 17. Del 12 al 17, Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Porque le he dicho, voy a enviar un ángel. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Entonces Dios le dice así: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. 15. Miren lo que le dice Moisés: o vas tú personalmente con nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. De eso se trata la vida de oración del predicador, del pastor, de los líderes de la iglesia. No se trata de oremos para que Dios nos dé buenos resultados. Transformamos la oración en un elemento más en la maquinaria pragmática. No, pues hermano, eso es pecaminoso. ¿Usted cree que Dios no ve eso en nuestro corazón? ¿Cuál es la razón para orar? Comunión con Dios. Moisés dijo, no nos interesa obtener toda la tierra prometida si tú no vas con nosotros. Si tú no vas con nosotros, nos quedamos aquí. No nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Y miren, esta pregunta es crucial. ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y aquí yo les pregunto a ustedes, si adoptamos todas las técnicas de CEOs y empresas, ¿en qué la iglesia es distinta a las demás organizaciones entonces? ¿En qué vamos a ser distintos a cualquier otra organización empresarial? ¿Sí o no? Solo que nuestro objetivo en vez de hacer dinero es hacer miembros. Pero vamos a ser igual que una empresa. No, hermanos. Nuestro objetivo como iglesia no es ese. Nuestro objetivo como iglesia, como bien decía Piper, que lo citaba Lucho, ¿cierto? Es vivir para la gloria de Dios. Y que el Señor habite en medio de la iglesia. Y cuando el Señor habita en medio de la iglesia, aquí, yo vuelvo a decir, toda mi admiración, mi cariño y todo lo que todavía tengo mucho que aprender de mis hermanos pentecostales. ¿Sí? Porque yo no les voy a mentir, en los momentos donde el Señor estaba actuando en medio de la iglesia, tal vez no estábamos creciendo mucho, pero vimos milagros ocurrir. Hay un milagro chiquitito que anda ahí por la iglesia todos los domingos cuando ustedes vayan a ver. Pregunten por la Abigail. La Abigail del Pancho y de la Cato. Pregunten si esa niña debió haber nacido. Pero el Señor la hizo nacer y ahí anda, revolviéndole. Entonces cuando ella, como decía el Lucho, ¿no?, pasa corriendo por el pasillo, ¡ah!, ¿cierto? A mí no me molesta, a mí me alegra, porque hay un milagro visible, ¿me entienden? La presencia del Señor moviéndose en medio de la iglesia. Tenemos que anhelar eso. Tenemos que anhelar, más allá de los resultados, hay que anhelar la presencia de Dios con nosotros. Esa tiene que ser la motivación. Y entonces ahí sí, no solamente vamos a hacer, por favor, Katniss, sino que vamos a hacer así. ¿Qué tal? El fuego, ¿no? El fuego de sinsajo. No, el fuego del Espíritu. ¿Sí? Entonces, es el desafío, lanzar la flecha. ¿Estamos bien? Eso sería entonces, hermanos, que Dios les bendiga.